Capítulo 6. ¿Cómo hacer que tu esposo sea débil? ¿Recuerdas quién es tu enemigo? No es tu marido, ni siquiera es tu carne, ni son tus circunstancias o problemas de dinero. Enseguida te digo, ¿cómo puedes hacer que tu marido sea un hombre débil y tímido? Alguien que se sienta en un rincón y que no habla mucho. Alguien que tiene miedo de iniciar una conversación o tomar decisiones. Uno que siempre volteará a ver qué piensas antes de él hablar. Que Dios nos ayude. Esto es lo que tienes que hacer. Ignora lo que diga. No le prestes atención cuando esté a tu alrededor. Cuando llegue del trabajo, no lo saludes. Mira hacia otro lado o cambia de tema cuando él esté hablando. Deshónralo, menosprécialo conforme caminan juntos por la vida. No le cumpla sus deseos que tiene para el hogar y la familia. Recházalo y dile que no te estorbe. Señálale todas sus faltas. Hazle sentir que tus ideas son mejor, más inteligentes, más sensatas, más astutas y desde luego que logran mejores resultados. Hazle sentir tu desaprobación sin decir palabra. Manipula las circunstancias cuando pienses que él ha tomado una decisión inferior, ya que le irritará y le hará simplemente querer dejar de seguir tratando. Te garantizo que en 5 años tendrás un marido sentado en el rincón o un hombre enojado y amargado que evita volver a casa. ¿Te han mentido? ¿Recuerdas quién es tu enemigo? No es tu marido, ni siquiera es tu carne, ni son tus circunstancias o problemas de dinero. Tu enemigo son potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Esta es una guerra con el mal y el enemigo quiere que tropieces, que fracases, te quiere abatida, que pierdas las esperanzas, que te enojes y que dejes de creer y de confiar en Dios. Quiere usarte para mantener débil a tu marido. Él quiere que dudes de las palabras de Dios. Efesios 6, versículos 12 al 14 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. El diablo es un mentiroso. Ha estado engañando a millones de mujeres. Muchas de ellas son mujeres cristianas. Las mentiras del diablo han devastado y debilitado a toda una generación de hombres. Todos cometemos errores, tanto hombres como mujeres. Nosotros los hombres somos una generación que no tuvo líderes y ahora estamos tratando de ser líderes. Queremos hacer lo correcto, pero toma un poco de tiempo aprender algo nuevo y la hombría practicada a la manera de Dios es una cosa nueva y completamente diferente. He visto a hombres que oran y claman a Dios que los fortalezca para poder caminar de esta nueva manera. Pueden tropezar y caer unas cuantas veces. No han visto un ejemplo de lo que es ser un marido y un padre piadoso. Lo están entendiendo por primera vez. Te animo a tener paciencia con amor y esperar a que tu marido aprenda a ponerse de pie, a andar y a liderar. Hace tiempo, yo estaba animando a una mujer que asistía a un estudio familiar de la Biblia a sentarse con una sonrisa en el rostro en señal de apoyo, aun cuando sabía que su marido estaba haciendo un enredo de lo que estaba tratando de hacer. Esto me recuerda cuando elegimos a un hombre para el puesto de anciano en el cuerpo de Cristo. Los ancianos de esta iglesia son elegidos por sorteo, no por sus dones. Al principio, el nuevo anciano no está seguro de cuál es su nuevo papel y está un poco nervioso. Siente que lo están observando y así es. Por lo regular es aburrido en sus mensajes y todos sufrimos un poco ante los largos minutos de aburrimiento. A menudo es renuente a seguir adelante con sus deberes y se niega a cooperar. Así que todos tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para hacer su trabajo.
Está aprendiendo a liderar, está aprendiendo a confiar, está aprendiendo el trabajo de ser un hombre que está a cargo del rebaño. No es fácil ser puesto en una posición de autoridad y responsabilidad. La lista anterior de las palabras que definen la reverencia entra en juego cuando apoyamos al nuevo anciano mientras aprende su papel y gana confianza ante Dios y ante el hombre. Necesita aliento, necesita un amén cuando lo intenta o una palmadita en la espalda. Ese es su principio. 2 años más tarde, ese anciano es un ministro confiable y eficaz en la palabra. Pero piensa por un momento en lo que sucedería con ese nuevo líder si se le tratara de manera diferente. ¿Qué si no lo escucháramos cuando tratara de hablar? ¿Qué si volteáramos la cabeza y frunciéramos el ceño mientras intenta predicar? ¿Y qué si bajáramos la cabeza como si nos sintiéramos avergonzados? ¿Qué si tú o alguien más le escribiera una nota para decirle que no lo está haciendo muy bien? ¿Qué clase de anciano crees que sería en 2 años? Puedo decirte que sería un títere, lo cual no es un anciano en lo absoluto, o simplemente renunciaría, o sea que no sería un anciano de ninguna manera. ¿Se dan cuenta? Entendemos estos principios cuando los sacamos del ámbito del hogar y de la familia. Entendemos cómo trabajan para alentar y apoyar a alguien que esperamos que tenga éxito. Por lo tanto, que Dios nos ayude a llevar este conocimiento de regreso a la casa. Déjenme darles un consejo, esposas e hijas. Les animo a tomar esta lista de palabras de reverencia y memorizarla e internalizarla en su alma y en su corazón. Péguenla en su refrigerador y consúltenla diariamente. Oren y pídanle a Dios que la haga realidad en su corazón. Resistan al diablo y declaren que van a honrar a su marido. ¿De qué manera crees que le afectará a tu marido si lo tratas con reverencia? ¿Le hará un hombre mejor o un hombre peor? ¿Lo alentará o lo desanimará? ¿Se sentirá bien consigo mismo o pensará que no sirve? ¿Crees que será más duro contigo o más amable? Muchas veces, cuando se ha predicado este mensaje a un grupo mixto, son los hombres los que responden más. Si predico este mensaje a las mujeres y luego doy invitación a que pasen a orar, los hombres son los que responden. Llorando ante el altar son los que dicen, no merezco una esposa así. Bendice a tu marido, querida hermana, bendícelo. Proverbios 31:12 dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Algunas mujeres podrían decir, yo no tengo un marido piadoso, ¿por qué debería tratarlo como si fuera piadoso? ¿No es eso fingir nada más, lo cual es una forma de mentir? Esta es una pregunta legítima. Algunas mujeres están casadas con hombres que no conocen a Dios de la manera más elemental. Sin embargo, la Escritura dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dios sabe que tu marido no es perfecto. Sin embargo, si él está cumpliendo con los requisitos básicos del matrimonio y no está abusando de ti ni de los niños, entonces sométete a él como al Señor. No cometas el error de exagerar lo malo que es tu marido. Estarías cayendo en manos de Satanás. Seguramente temes el juicio de Dios. Deja que tu temor a Dios se traduzca en obediencia y reverencia hacia tu marido. Imagina que Dios es un puente de 30 metros de largo del que podrías caer y morir. Tu marido es la barandilla. Estrellarte contra la barandilla no te matará, pero caerte del puente sí. No necesitas fingir que tu esposo es el puente, el Dios Santo, Todopoderoso y Perfecto. Sabes que no lo es, pero también sabes que si te mantienes al pendiente de él, respetas su posición y no lo haces enojar, Dios te bendecirá con un camino más seguro, una senda que puede salvar a tus hijos y con el tiempo a tu marido. Si tu marido se la pasa sentado en el sofá viendo películas,
mientras que tú sales a trabajar, entonces elogiarlo por ser el gran proveedor del sustento del hogar sería ridículo. Pero si trae a casa el cheque y te lleva a comprar los víveres y no le agradeces y lo elogias por su cuidado, aquí es cuando podrías caer en picada por el lado del puente. El poder de un espíritu sumiso. Continuemos y veamos ahora el poder de un espíritu sumiso. En 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2 dice: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En estos versículos hay un poderoso secreto que una mujer descontenta nunca conocerá. Vemos que Pedro dice asimismo. Se está refiriendo al ejemplo de Cristo al sufrir y morir en la cruz. Pedro está diciendo: esposas, sean como Cristo. También está esa palabra reverenciar o temer otra vez. Probablemente no tengas temor a tu marido, pero si conoces a Dios, le tendrás temor a Él. Si temes a Dios, guardarás sus mandamientos, y Él dijo reverenciar a tu marido. Si temes a Dios, entonces vas a reverenciar a tu marido. En 1 de Pedro 3, versículos del 3 al 6 dice: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. En estos versículos vemos las instrucciones de Dios a una mujer que no está casada con un creyente, o que por lo menos no obedece a la palabra de Dios. Hay muchas mujeres que entran en esta categoría. ¿Qué deben hacer? Fijémonos que a la mujer de Proverbios 31 se le describe como siendo de gran precio. Es valiosa por sobre todas las cosas. Su valor no está en lo que lleva puesto, ni qué tan elegantemente se arregla para lucir, sino en lo que hay en su mente y en su corazón. Dios lo llama un adorno. Un ornamento navideño es lo que se cuelga en el árbol para hacerlo bonito. Dios dice que un espíritu afable y apacible es un ornamento. Un espíritu apacible es lo que se encuentra en una mujer que no se siente agitada por la ira y la amargura. Un espíritu apacible es un espíritu satisfecho, agradecido, tranquilo, contento de corazón, en lugar de estar listo a ofenderse o a poner al marido en su lugar. Muchos maridos caminan con pies de plomo, temerosos de hacer algo que vaya a irritar a su esposa. Y algunas esposas se molestan si su marido llega tarde a la cena, si se queda platicando mucho tiempo después de la reunión de la iglesia, se olvida de limpiar sus zapatos antes de entrar en la casa o cualquiera de una docena de ofensas que los hombres parecen cometer con frecuencia. Dios le llama ornamento a un espíritu apacible y todos los hombres están profundamente agradecidos cuando tienen una esposa que está contenta. Este ornamento motiva al hombre, ya sea que esté perdido o que sea creyente, a querer complacer a su mujer. Este es un regalo para las mujeres que están casadas con hombres que no son salvos. Pueden mostrar un espíritu afable y apacible y así ganar a sus maridos. Dios dice: no te sorprendas cuando tu marido esté dispuesto a escuchar el evangelio. No temas ninguna amenaza. Como has ganado su corazón con tu espíritu dulce, Dios lo puede ganar para él. Dios le ha dado un poder significativo a la esposa cristiana del hombre que no obedece a Dios. Verdadero poder. Poder para ganarlo para Dios. Ahora considera.
¿Cuánta no será la influencia de una mujer casada con un hombre que tiene el Espíritu de Dios, de un hombre que cree? Créelo, querida amiga. Eres una influencia poderosa en tu hogar cuando te colocas en el lugar que Dios ha diseñado para ti. Cuando muestras un espíritu afable y apacible, eres poderosa y de un valor incalculable. Una mujer con un espíritu sumiso se adapta a los deseos y a la dirección de su marido. Al estudiar esta parte de las Escrituras, estoy absolutamente convencido de que Jesús es ese hombre interno del corazón que tu marido verá en ti. Él es el hombre interno del corazón. Esto es asombroso. Jesús puede alcanzar a tu marido. ¿Quieres que tu marido sea salvo? Vístete de un espíritu afable y apacible y adórnate de Jesús. Ejemplos piadosos de reverencia. El señor y la señora Charles y Susannah Spurgeon. De entre los predicadores y escritores, Charles Spurgeon es conocido como uno de los más grandes. Su pluma ha enseñado a generaciones de hombres jóvenes a conocer y amar las palabras de Dios. Pero, ¿qué decir de su esposa? Es de gran interés saber que cuando Charles estaba considerando a Susannah para esposa, le envió el libro El progreso del peregrino por John Bunyan. Recordarás que acabamos de aprender de cómo la buena mujer de John Bunyan permaneció fiel a él a pesar de que sufrió mucho debido a la firme posición de su marido respecto a asuntos de su época, por lo cual fue encarcelado durante varios largos años. Aun cuando tenía dificultad para alimentar a los niños, alentaba a su marido. Y ahora, todos estos años después, Dios estaba usando el libro que escribió Bunyan para enseñar y alentar a la futura esposa de un hombre que enseñaría la palabra de Dios a millones. Gracias a Dios que la esposa de Bunyan fue muy valiente y se comportó como una mujer de gran precio. Susannah, la esposa de Charles Spurgeon, tenía muchos talentos y era muy inteligente. Entre esos talentos estaba la habilidad de leer y escribir griego y hebreo. Esta era una dama que fácilmente podría opacar a su marido. Pero tenían una muy hermosa relación. Ella tenía un nombre especial por el cual le llamaba Tirshata. Es la palabra persa para el reverenciado. Encontramos esa palabra en Nehemías capítulo 8 versículo 9, donde se llama a Nehemías el gobernador. ¿Te puedes imaginar cada mañana cuando Susannah saludaba al señor Spurgeon con estas palabras? Buenos días, mi reverenciado. ¿Cómo dormiste anoche? La actitud de Susannah alimentó el fuego para ministrar de Charles Spurgeon. La mayoría de la gente no tiene idea de las batallas que enfrentó en su ministerio. Lidió con desaliento y crítica. Sufrió mucho de gota desde que tenía 30 años. Le oprimieron muchas cosas, pero la relación poderosa que tenía con su esposa le alentaba continuamente a seguir adelante. Susannah misma estuvo muy enferma por más de 15 años, pero se mantuvo firme en su servicio a y para él. Fue el trabajo de ella en la traducción y preparación para imprimir lo que llevó los libros de Spurgeon a las manos de jóvenes predicadores para que aprendieran de él. En la actualidad, la mayoría de los predicadores todavía estudian esos libros. En gran parte de su vida matrimonial, Charles Spurgeon estuvo ausente del hogar debido a sus viajes para predicar. Sus cartas privadas muestran cómo se amaban. En una de esas cartas, Charles le escribió a su amada diciendo: Amada mía, nadie sabe cuán agradecido estoy con Dios por ti. En todo lo que he hecho por Él, tú tienes una gran parte, porque al hacerme tan feliz, me has equipado para su servicio. Ni una pizca de poder se ha perdido de la buena causa gracias a ti. He podido servir al Señor mucho más y nunca menos
por tu dulce compañía. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga ahora y para siempre. Charles Spurgeon se convirtió en el predicador más famoso de la Inglaterra victoriana. Fundó una universidad de pastores y un orfanato que aún existe en la actualidad. Muchos de sus libros aún se publican. Qué gran pérdida hubiera sido para el cielo y para la tierra si la esposa de Spurgeon no hubiera reverenciado a su marido. Abraham y Sara. Sara se dirigía a Abraham llamándolo Señor o Maestro. Para ser su esposa tuvo que dejar a sus amigos y familiares y vagar sin hogar toda su vida. Abraham estaba buscando una ciudad que aún no existía, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero Sara no se sentía abrumada, ni tenía miedo a ese tipo de vida. Llamaba Señor a Abraham y lo seguía por el desierto. Me pregunto cómo se sentirían la mayoría de las esposas si su marido dijera: creo que deberíamos conseguir una casa de campaña y comenzar a viajar porque siento que hay una ciudad que deberíamos estar buscando y que Dios quiere que encontremos. Y viajando días, semanas, meses y años, sin embargo, el marido parece no poder encontrar lo que está buscando. La esposa duerme, cocina y vive en una tienda de campaña toda su vida y está contenta porque confía en que su marido está haciendo lo correcto por ella. Claramente, Dios escogió una mujer maravillosa para desempeñar este rol de esposa de Abraham. Ella figura en el libro de Hebreos como uno de los grandes hombres y mujeres que vivieron por fe. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hebreos 11, del 8 al 11, dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El espíritu detrás de estas mujeres es lo que estoy buscando aquí. No es que un hombre sea más santo que el otro, es que estas mujeres reverenciaron a sus esposos hasta en sus expresiones de cariño. Cuando Sara llamaba Señor a Abraham, tenía todo el poder de todas esas actitudes de reverencia de las que les hablé antes. Le estaba diciendo a su marido: te amo, te tengo en alta estima, me importa lo que dices. Me alegra estar bajo tu autoridad. Te pertenezco. Estoy aquí para ti y tú eres todo lo que deseo. Si eres una mejor cristiana que tu marido, entonces la mejor manera de demostrarlo es obedeciendo las órdenes sencillas de Dios concernientes a tu marido y al hogar. John Rice, tomado de Esposas rebeldes y maridos complacientes.